Vamos a dar la bienvenida aquí a un amigo de la casa, para nosotros, que es el profe Carlos Enrique Álvarez Paz, profesor superior de Historia y Pedagogía, diplomado en Educación en y para los Derechos Humanos en la Escuela de Humanidades del CEDEU, diplomado en Educación y Didáctica en Derechos Humanos. También les puedo contar que tiene una vasta experiencia de trabajo como extensionista aquí en el interior de Santiago del Estero, que ha sido parte del Ministerio de Desarrollo de la Nación durante el gobierno de Néstor Kirchner. Y muchas gracias, Vivi, muchas gracias, Marta. La carrera que ustedes dirigen y coordinan es un desafío pedagógico, social, político muy interesante, y para mí es un honor que ustedes consideren que yo puedo ser útil. Bien, vamos a empezar retomando un poco la temática y el contenido del módulo, que no es ni más ni menos que el taller de trabajo final, y yo creo que ya el nombre en sí es convocante. Te cuento, Quique, que ha habido mucho interés, mucho intercambio, ha empezado mucho a movilizar el hecho de sentirse convocado a poder armar el trabajo final en estas modalidades que nosotros hemos presentado en las guías a través de los audios con Virginia y con Andrea, y que luego vos, a partir de ello, has propuesto actividades que, bueno, ahora estaría bueno poder retomarlas. Por ahí pensaba que estaría bueno, en base a lo que vos has podido leer y al material que has podido acceder de nuestros compañeros, que puedas hacer como una pequeña devolución, y de ahí, si te parece, arrancamos. Meta, sí, me parece bien, es lo que más o menos habíamos pensado. Yo, para como una breve introducción, que con la experiencia de estos tiempos en que estamos viviendo, la he apropiado, y también la recomiendo. Siempre pongámonos en contexto, pongamos esta clase en el contexto en el que estamos compartiendo, no solo en el contexto de lo que la pandemia en términos sanitarios significa, y la gravedad que tiene en estos momentos, sino también lo que significa para nosotros como personas con emociones que de diversas experiencias, motivos, circunstancias, quién más, quién menos, más cercanos, más próximos, hemos vivido situaciones complejas, y la estamos viviendo, situaciones complejas emocionalmente. Por lo tanto, para mí, en la perspectiva de la educación para los derechos humanos, lo más importante es que en este espacio nosotros podamos encontrarnos, que podemos estar juntos, que nos podemos acompañar, que reconocer que nos cuesta a todos en estos momentos salir de nuestra preocupación, sacudirnos un poco de nuestra falta de motivación, porque nuestra energía y nuestra atención está puesta, especialmente la atención emocional, ¿no? Está puesto en otro lugar. Entonces, que ustedes estén aquí, que todos nosotros estemos aquí, es algo lindo que sucede. Y queremos transmitirlo, que este espacio sea en ese sentido un acompañamiento y un abrazar emocional, y no
un espacio de, digamos, en donde se vaya a exigir algo, a donde alguien se pueda sentir sobre, además de la situación en la que uno está, en la que uno vive, que es un espacio que pueda decir, bueno, qué lindo, che, este espacio. La verdad que me ha transmitido un poco de buena onda y de lindos momentos. Y bueno, creo que la pedagogía, si no está situada, es una pedagogía teórica. Y la manera de situar que tenemos hoy, fíjense ustedes que no solo las estadísticas, sino las experiencias están marcando de que a todos los que desarrollamos una carrera, ya sea como estudiantes o como docentes, nos está costando muchísimo la educación. Muchísimo nos está costando. Pero no por el entorno, no porque sea no presencial, que eso es otra discusión, digamos, en la que yo no quisiera incurrir porque yo me ando enojando mucho con ese tema. Pero y no por el entorno virtual, no, es porque, bueno, por la situación que estamos atravesando. Entonces, este espacio, en primer lugar, se sitúa en un momento en que queremos, de donde podamos sacar y poner buena onda. Yo los invito a que pongamos en este espacio de encuentro buena onda, energía. Les voy a proponer sin magia, sino de manera científica, que podamos dialogar con el futuro, con la persona, con el estudiante o la estudiante del futuro. Ya les voy a proponer cómo podemos hacer eso. Entonces, una mirada, digamos, y un espacio positivo. Después, Vivi, perdón por la extensión de este momento, pero a mí me parece que es válido destacarlo. Yo lo siento así, lo vivo así, y bueno, y lo estamos trabajando e investigando también un poquitito cómo hacemos para desarrollar instancias emocionales en el marco de una clase, sin incurrir en la autoayuda ni ninguna de esas cosas en las que no estamos formados ni capacitados. Yo he leído las devoluciones y la verdad que no es mentira, ¿no? A mí me gustan por diversos motivos y me interesan por otros motivos. Me gustan por la espontaneidad y la frescura con la que están expuestas. Me gusta porque se ve que tienen ganas de hacerlo, por lo visto, por lo que se ve en las palabras, audios, palabras escritas o transmitidas mediante los audios. Se ve que hay ganas, hay desafíos. Y me interesa porque hay aspectos que son centrales acá. Nosotros hemos preguntado acerca de en qué podría sernos útiles y qué es lo que necesitarían de parte nuestra para que puedan desarrollar ese trabajo, ¿no? Y veo que muchos y muchas ya han definido qué tipo de trabajo final quieren hacer, si es una sistematización de experiencia y un abordaje. Le damos la bienvenida a Magdalena, que se ha unido. Medio como que ya lo están definiendo y otros están, si bien más o menos definidos, están abordando una problemática en particular. De las preguntas que se hicieron, la segunda, que es cómo acompañamos, yo algunas cosas he anotado. O sea, creo que algunas compañeras de Jujuy, creo que un compañero también de acá, de Santiago Capital, planteaban alguna ayuda de tipo metodológica, ¿no? Yo voy a arrancar por ahí, que es decir, porque me parece muy interesante, es decir, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, a ver, ¿con qué método encaro yo esta tarea? Y la primera sugerencia es que no pensemos de entrada en el tema.
pensemos en la situación. ¿Sí? A mí me gustó mucho un audio, no encuentro el nombre del compañero y no sé tampoco de dónde es, que es, no sé si es Mario Mena, creo que puede ser, donde él aborda la temática de la problemática de la pobreza y habla, creo, de la pobreza en relación con su abuelo, su papá y él. A mí me interesa mucho esa definición porque la primera sugerencia metodológica que yo les puedo hacer es que identifiquemos una situación problemática. No tanto el tema específico, sino una situación problemática es mi recomendación. Es decir, el compañero acá propone, creo que es del Mocase, abordar la problemática de la pobreza. Bueno, ahí la situación problemática está definida. Mi única sugerencia en ese caso sería, para acercarme al tema, sería, bueno, ¿cuál ha sido mi experiencia en el marco de esta carrera en relación con esa situación problemática? ¿Se entiende? Porque la situación problemática necesitamos hacerla lo más situada posible, es decir, en mi localidad, en mi organización, con mi comunidad, lo más situado posible, y a nivel de la experiencia que yo y mis compañeras y compañeros he desarrollado. Esa sería la primera recomendación metodológica. Punto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esta primera recomendación metodológica o decirme sinceramente, no hemos entendido, profe, vaya de nuevo y bueno, arranco por otro lado? A ver. También ahí, Quique, se me ocurría, ¿no? No sé si por ahí me estoy adelantando, que en el marco de, porque recordemos que nosotros proponemos como dos modalidades o dos formas de presentar o de construir el trabajo final, una que tiene que ver con recuperar una experiencia y otra que tiene que ver con un proyecto de intervención. Entonces, pensaba y me imaginaba, tomando como ejemplo la situación problemática vinculada a la pobreza y situándola en una localidad, también ahí es como que ya empiezo a tener que valorar y balancear por cuál de las modalidades me voy a decidir a trabajar, ¿no es cierto? Porque ahí el camino a recorrer va a ser un poquito diferente y el resultado de esa construcción del trabajo también, que creo que se enlaza un poquito con ¿para qué me sirve el trabajo final?, que era la primera pregunta. No sé si me he adelantado o... No, está perfecto porque, sí, no sé, ¿alguien tiene algo más? Tiene muchísima relación con esta decisión, pero yo quisiera, la propuesta metodológica que yo hago es que uno puede tener decidido qué tipo qué tipo de proyecto es el que va a hacer, ¿no? Puede decir, bueno, yo voy a hacer la sistematización de experiencia o un abordaje territorial, pero yo lo que les propongo es que metodológicamente arranquemos pensando primero en la situación, en el problema, y luego posteriormente, veamos con qué herramienta vamos a trabajar. Si es una sistematización o si... Porque es probable que la situación problemática nos interese tanto y el tema, que cuando lo vayamos configurando luego al tema y al último el nombre,
esta es mi segunda recomendación metodológica, no empiecen a pensar qué nombre le voy a poner al trabajo, porque los va a confundir mucho eso, ¿sí? Es como, bueno, es que es un amigo que yo conocí una vez que había armado todo, ¿viste? Tenía el músico contratado, tenía tenía la torta para el casamiento, tenía absolutamente todo, pero no estaba de novio. Entonces, vamos a empezar por el comienzo, ¿no? Que es definir la situación problemática, luego vamos a ir recortando el tema y el nombre va a empezar a aparecer solo. Acuérdense de esta segunda recomendación metodológica. Porque siempre la ansiedad nos lleva, ¿y qué nombre va a tener mi trabajo? ¿No? Entonces, eso solito va a caer como un fruto maduro el nombre, acuérdense. Entonces, mi segunda recomendación metodológica es esta. Y Vivi, lo que vos plantea es que es la tercera recomendación metodológica, es el formato que va a tener ese proyecto, que la carrera propone estos dos, también va a ir apareciendo a la medida que ustedes vayan definiendo esa situación problemática, ese tema. A lo mejor ya lo saben, a lo mejor dicen, no, mira, yo ya he definido que quiero sistematizar una experiencia muy interesante que hemos desarrollado en el marco de esta carrera. Y bueno, listo, está perfecto. Si ya está definido, mejor, hemos avanzado un pasito más. Pero si no está definido, no se apura a decir, bueno, ¿y qué elijo? ¿A o B? ¿No? Porque para elegir, así como este amigo que se quería hacer la fiesta de casamiento sin tener novia, para elegir uno tiene que construir criterios con los que va a elegir o construir una elección. La próxima recomendación metodológica está íntimamente relacionada con la perspectiva pedagógica que yo planteo en el marco de un aprendizaje que estamos desarrollando y que pueden o no estar de acuerdo en muchos aspectos y que si ustedes quieren lo podemos debatir o no. ¿Qué es lo siguiente? Yo he leído en los aportes que ustedes han hecho acerca de que les interesa que el trabajo muestre el desarrollo de los contenidos que han podido ir construyendo en esta carrera. ¿Sí? Y la palabra contenidos se reitera en varios aportes que hacen, ¿no? Todos los contenidos de la carrera, los contenidos, los conceptos de la carrera, los contenidos de la carrera, los conceptos de la carrera. Eso desde una perspectiva uno diría, bueno, van a retomar todos los contenidos que se han trabajado en los diferentes módulos, seminarios, etcétera, etcétera, y van a tratar de que el trabajo sea un espejo de esos contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. En la actual perspectiva pedagógica, por lo menos en la que yo estoy trabajando y me inscribo junto con un grupo de investigadores en esta línea, la educación del presente y hacia dónde va la educación en estos momentos, en la línea que nosotros estamos trabajando, no, esto no es ni la verdad ni nada, pero en la línea que nosotros estamos trabajando, lo importante no son los contenidos en la educación. Los contenidos han dejado ya de ser lo más importante en un trayecto formativo. No estoy diciendo que no sea importante, estoy diciendo que han dejado de ser lo más importante en un trayecto formativo. En un trayecto formativo, en esta instancia, de lo que llamamos la sociedad del conocimiento, o sea, el mundo ha cambiado. Lamentablemente para nosotros, este último año ha cambiado de una manera abrupta a un cambio que ya se venía desarrollando y se ha ido profundizando. En esta sociedad del conocimiento,
el eje no son los contenidos, sino que son los aprendizajes. Y yo quisiera que ahí sí fijemos un poquito de atención y la diferencia que existe entre un contenido y un aprendizaje, ¿no? En relación con el contenido, yo puedo repetir, alguien podrá grabar o levantar nota o lo que fuera de este seminario y luego algunos contenidos, estos 4 o 5 recomendaciones que yo he hecho, las anota y luego las repite en un papel, en un documento. Bueno, nada de lo que yo he dicho es novedoso y ni me necesitan a mí en esta instancia para eso. Con buscarlo en internet aparece las 4 recomendaciones que yo he hecho, es decir, no me necesitan a mí para eso. Lo que sí creo, aspiro yo a donde que me pueden necesitar es para el aprendizaje. Porque la información que tienen los contenidos hoy en día está en todas partes, en todos lados está. Pero el aprendizaje no está en todos lados siempre, el aprendizaje se construye. Entonces, ustedes deberán encontrar, esto es un desafío de ustedes, en donde nosotros lo vamos a poder encontrar, acompañar a encontrar a dónde está el aprendizaje que ustedes han desarrollado en esta carrera, y el hecho de que ustedes puedan llegar a descubrirlo, porque tienen que verlo solamente, el hecho de que ustedes puedan llegar a descubrirlo va a ser, estaría bueno que sea, el principal contenido de su trabajo final. Es decir, el contenido de su trabajo final no va a ser todo lo que los profes han dicho, sino lo que ustedes han aprendido. Ahí hay una diferencia que sí me parece que podemos aportar. ¿Y qué tipo de aprendizaje? El aprendizaje esencial en este momento que todavía no se imparten en las escuelas porque no es posible impartirlo, que no se construyen muy a menudo todavía en las universidades porque todavía está un poquito verde, se está desarrollando, es novedoso. Algo que se denomina aprender a aprender, ¿no? Aprender a aprender. El mayor desafío del aprendizaje es ese, es que nosotros aprendamos cómo hacemos para aprender. No sé si a ustedes les ha pasado, pero si es que saben andar en bicicleta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ha sido que han aprendido a andar en bicicleta? ¿Alguien se acuerda cómo han aprendido a andar en bicicleta? Tantos años, profe. A los porrazos. A los porrazos, ese es bueno. ¿Te acuerdas de algún golpe en particular que te hayas pegado con la bicicleta? Sí, claro. En una barranca de arena. Al final de la bajada. Sí. Entonces, vos recuerdas que ese fueron los momentos de aprendizaje y digamos, ¿alguien te tomaba lección? ¿Tenías a alguien que te acompañaba en eso? Me empujaban desde arriba, claro. Y paraba contra alguna piedra o algún elemento que me frenaba la bicicleta. Bien. Esa experiencia de aprendizaje que vos has tenido, tu inteligencia la ha etiquetado como una manera de aprender. La ha etiquetado para el futuro. En el futuro vos, cuando aprendiste algunas otras cosas, le hiciste a partir de esa primera experiencia que tuviste con el aprender a andar en bicicleta y la etiquetaste como una manera de aprender. Entonces vos has dicho, de esta manera se aprende.
Así como se ha etiquetado otras, cómo se aprende a leer y escribir, cómo se aprende a cocinar un guiso, cómo se aprende a hacer una tortilla. Bueno, y otras cosas que también hacemos en la vida, besar, acariciar, llorar, hemos ido aprendiendo no hay, digamos, no hay un saber innato, excepto solamente las funciones fisiológicas. El resto son todos aprendizajes en nuestra vida. Y nosotros, desde niñez, hemos ido aprendiendo cómo se aprende. ¿Sí? Lo que acá yo les propongo como eje del trabajo final es que pensemos juntos, individual, en pareja, como se les cante, es cómo hemos hecho para aprender en esta carrera. Porque conociendo, identificando y etiquetando el saber de cómo hemos aprendido, eso nos pone en diálogo con el Quique del futuro, con la María Eva del futuro, con la Vivi del futuro, con la Magdalena del futuro. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos identificar que mediante este procedimiento hemos aprendido esta carrera, quiere decir que en la próxima que encaremos lo vamos a hacer de la misma manera, pero un grado más arriba. Entonces, ese para mí es el principal sentido de este seminario. Yo sé que es algo desafiante, que no es algo sencillo, que a lo mejor algunos pueden no llegar a encontrarle el chiste, bueno, no lo toman, perfecto, hacen el trabajo final, lo presentan, está perfecto, vamos a acompañarlos a todos, pero el desafío que yo les propongo, que pueden tomarlo o dejarlo, porque no es una calificación lo que se va a hacer acá sobre esto, pero el desafío que yo les creo que les puede resultar útil a quien quiera tomarlo, es el aprendizaje sobre cómo han aprendido en esta carrera. Si uno pudiera ir haciendo consciente, porque ese es el secreto del aprendizaje, ir haciendo consciente todos los procesos de aprendizaje por lo que atravesamos en nuestra vida, la construcción del futuro estaría facilitado, pues eso es el aprendizaje. El aprendizaje es el medio más eficiente de conocer, ¿sí? De conocer y de poder desenvolvernos en el mundo con menos conflicto, porque de eso se trata. ¿Sí? Todos queremos solucionar problemas, todos queremos menos conflicto para resolver nuestra vida diaria, todos queremos mayores momentos de gratitud y de bienestar y menos los de dolor. Hay momentos de malestar que pueden ser evitados mediante el desarrollo del aprendizaje. A pesar de que uno puede decir, somos los únicos que volvemos a tropezar 2 veces con la misma piedra, pero hay aprendizajes que nos va a evitar tropezar de nuevo con esa misma piedra, y además nosotros vamos a poder desarrollar el aprendizaje de ir siendo también nuestros propios guías en el desarrollo de nuestra vida. Entonces, este seminario, si bien es mucho lo que se propone o lo que yo propongo que empecemos a hacer un ejercicio, así como el andar en bicicleta, de a poquito, así como alguien empujaba y otro le tenía del manubrio, ir desarrollando esa capacidad de identificar cómo han hecho para aprender en esta carrera, ¿no? Y más en este contexto. Porque si ustedes son capaces de identificar cómo han hecho para aprender en este contexto y en esta carrera, bueno,
es probable que en otro contexto puedan aún desarrollarse mejor porque el contexto es jodido. Entonces no es fácil desarrollar un aprendizaje en este contexto. ¿Hasta ahí alguien quiere aportar algo, quiere agregar, quiere discutir o no estar de acuerdo? Y a mí me gustaría aportar, profesor. En realidad lo que estaba pensando mientras escuchaba todo esto, estaba pensando en que como que todo es por algo, eso se va cumpliendo, ¿no? La apertura de la universidad nos convoca a los que estamos en su mayoría, este grupo vinculado al territorio, lo hemos visto en la necesidad muchas veces de aplicar esos conocimientos que lo tomamos de la diplomatura, pero que en este contexto tan difícil tenemos que aplicarlo porque hay gente que está pasando un momento muy difícil, a lo mejor peor que el nuestro. Entonces, era como doble, tomar esos conocimientos, pero a la vez incorporarlo y tratar de aplicarlo en un contexto tan difícil, complicado, con muchos cambios, con cambios en la economía, con cambios en el mercado, con cierre, con aperturas, donde todo tiene una dinámica y una aceleración totalmente distinta a cuando incluso esta misma diplomatura arrancó. Entonces era pensar rápidamente en los puntos de vista, pensar en el otro módulo donde se veía la ley, pensar en el módulo de la ecología y cómo todo eso está relacionado con las familias donde nosotros estamos vinculados, nos llevaba a aprender rápidamente para tratar de ver qué elementos podemos aplicar para que estas familias tuviesen una ayuda o un paliativo. Entonces, creo que rescatando una palabra de que decían nuestros antecesores y mi mamá fallecida, no hay mal que por bien no venga, creo que vino la diplomatura en el momento justo con esta gente que está muy vinculada al territorio y que en su mayoría no ha parado de trabajar, porque como esenciales y como necesidad para la comunidad hemos tenido que seguir trabajando y usando la inteligencia para rescatar estos conocimientos que son transmitidos desde la universidad, aplicarla al territorio para, repito, paliar una necesidad. Entonces, es como que estos conocimientos no es que un conocimiento que se da para ver si algún día se aplica, sino que a diario nos están sirviendo por la dinámica y por todos los problemas que hoy la comunidad pasa. Y estos trabajos finales, pienso que van a ser en su gran mayoría el reflejo de actividades que se vienen realizando, no es que un proyecto a largo plazo o una sistematización de una experiencia en un contexto, sino que algo que ha tenido que hacer todo y cada uno de nosotros en mayor o menor medida para tratar de ayudar a sus amigos, seres queridos, comunidad, o que puede ser, por la responsabilidad que tiene, o familiar o social, o responsabilidad como técnico que tenemos de estar presente en el territorio. Y se va dando una transformación normal y natural en este contexto, pero nosotros a su vez tenemos que pensar en la transformación que nosotros tenemos que realizar para proyectar. Y si somos capaces de en este medio tan adverso llevar una solución a la familia, pienso que de futuro, y cuando todo esto pase, ojalá sea pronto, vamos a tener la facilidad, diría, con los mercados a lo mejor más estables, con el comercio más estable, de armar proyectos que sean realmente benéficos a la comunidad o que sean proyectos sustentables en el tiempo. Así que si lo vemos de la parte de la salud y todo eso, es complicado y negativo, pero si lo vemos desde el esfuerzo de los compañeros de la diplomatura y de
su trabajo en el territorio. Pienso que algo muy importante puede salir de este grupo, pensado tal vez o no por la universidad, y donde esta diplomatura nos ha ido incorporando herramientas que son usadas a diario. Repito, son usadas a diario porque tenemos que pensar en muchas cosas para tratar de sortear situaciones muy difíciles y complicadas que estamos pasando ahora, y que nosotros tenemos que, los que estamos en territorio, pensar cómo aplicar para ayudar a la gente. Es un pensamiento y bueno, y estoy contento de la diplomatura y de los compañeros que me han tocado, y pienso que todos están también luchando desde su lugar para ver cómo podemos dar una mano a esta sociedad que está siendo tan golpeada, ¿no? Bueno, muchas gracias. Coincido. La experiencia que ustedes desarrollan, creo que coincide con los objetivos que tiene la carrera, así que en eso hay un abrazo compartido entre los y las estudiantes y los objetivos que tiene la carrera. Así que, y sobre todo la experiencia, ¿no? Porque aquí Dora, por ejemplo, agrega en el chat, dice, se aprende haciendo, ¿no? Con mayúsculas. Entonces, claro, justamente, y los trabajos finales van a reflejar ese hacer en el territorio, desde la perspectiva del aprendizaje, ¿no? Desde la perspectiva del aprendizaje, cómo ha sido que ustedes han ido desarrollando esa experiencia, cómo han ido haciendo, y como vos lo acabas de decir, con el propósito de ayudar a tu comunidad, a la organización, a quienes más necesitan, en una práctica de solidaridad y transformaciones territoriales, políticas, ¿no? Que, bueno, no puede haber transformaciones si no es en el marco de la solidaridad, digamos, el mutuo respeto y la diversidad. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? También, profe, algo cortito nomás. Creo que todo todo este conocimiento que hemos ido adquiriendo, como dice usted, profe, o sea, o serían aprendizajes o experiencias también. Estos proyectos creo que van a terminar potenciando los territorios, ¿no es cierto? De acuerdo a los trabajos que vayamos haciendo cada uno de nosotros. Creo que eso sería la idea, para potenciarlo al territorio también. Claro, Silvana, para potenciarlo, para fortalecerlo, también es otro verbo que me parece que puede sernos de utilidad para entenderlo. Y sobre todo, fortalecer las experiencias nuestras en el territorio. Porque uno, a partir de la experiencia en el territorio, puede ir construyendo muchos indicadores, ¿no? Y esto lo digo a partir de la experiencia mía o del aprendizaje mío en el territorio, por ejemplo, en Santiago del Estero. Nosotros fuimos construyendo, digamos, indicadores a dónde mirar, es decir, puntos objetivos que te indican cómo estás haciendo tu trabajo en el territorio. Esos serían los indicadores, ¿no? Pero el mejor indicador que yo aprendí, y eso después, a mí ese aprendizaje me quedó como una etiqueta sobre cómo hacerlo, se lo escuché yo a Alicia Kirchner en los años ya varios que llevo trabajando con ella. Ella un día en una reunión nos dijo algo tan simple y sencillo, y dijo, el trabajo en el territorio, el mejor indicador para saber cómo estamos trabajando es si las personas con las que nosotros trabajamos están cada vez mejor o están cada vez peor. Si están cada vez mejor, profundicemos lo que estamos haciendo.
porque esa es la línea, porque nuestro objetivo es que las personas con las que nosotros vivimos, con las que trabajamos todos los días, nuestra comunidad, nuestro grupo de apoyo, nuestra organización, quien sea, si esas personas las personas están mejor, quiere decir que tenemos que profundizar nuestro trabajo. Y ahí cuando subrayo con las manos personas, sinceramente me acuerdo del Chuca Zenón Ledesma, que me enseñó a mí en su casa, en su predio, cuando yo en esos momentos estábamos trabajando con el MOCASE un proyecto de formación política para la juventud, qué sé yo, bueno, y bueno, también el joven. Entonces, y yo le decía que la organización, que el objetivo de la organización era mejorar la organización, porque si la organización estaba mejor, porque la organización... Y Chuca, con la paciencia que tenía cuando se topaba con alguien que a él le parecía que podía aportar otra mirada, me tocó la pierna y me dijo, sí, la organización es muy importante, pero más importante que la organización es la familia. ¿Es la qué, profe? Es la familia de los campesinos. Más importante todavía son las personas que integran la familia. Entonces dice, si la organización no tiene como primer objetivo, y nuestro trabajo no tiene como primer objetivo que las familias estén mejor y que las personas estén mejor, me dijo, así pero con mucho cariño lo dijo, ¿no? Le estamos errando, me dijo. Entonces, nuestro trabajo en el territorio siempre mirando hacia ese lugar. Si las personas con las que nosotros trabajamos están cada vez peor, bueno, hay una situación que tenemos que juntarnos y ver cómo la hacemos para mejorarla, porque puede ser que el contexto esté cada vez peor, puede ser que los proyectos en los que estamos nosotros trabajando no logran tener el alcance que nosotros esperamos, o pueden ser muchos motivos, pero nosotros eso sí tenemos que ser críticos en que nuestro trabajo territorial, el impacto es sí, pero eso, qué sé yo. Yo por lo menos no lo mido en cantidad, ¿no? No importa si están mejor 1.000, 2.000, 10.000, 20 o 2. Porque pueden ser grupos con los que nosotros trabajamos de manera muy focalizada, ¿no? O puede ser un proyecto, una experiencia que sea muy masiva. Eso depende en qué tipo de organización o qué tipo de proyecto estemos trabajando o en qué se desarrolla nuestra experiencia, ¿no? Eso varía. ¿Algún aporte más? ¿Algo que quieran preguntar? Cortito, profe, disculpe. Cortito, en realidad está buenísimo lo de si está mejor la familia. Yo creo que en este contexto y en este tiempo y en este momento, por lo menos al trabajo que estamos haciendo nosotros, nos alegraría muchísimo si la gente puede por lo menos mantenerse, porque está muy complicado en el territorio. Y bueno, yo para que entienda un poquito, le vendemos un servicio técnico al municipio, trabajamos con el sector agropecuario en la zona de Forres, tenemos un emprendimiento con 20 familias de pequeños productores cabriteros y aparte vendemos servicio técnico en la zona del departamento Salavina, cerca de los Telares, en donde estoy trabajando en armado de un proyecto para el desarrollo de un polo productivo y estudiando el tema del mapa de actores, como lo vimos en la diplomatura, estudiando los puntos de vista, las integraciones. Todo esto son herramientas que nos sirven a nosotros, pero viendo esta realidad, repito, si la gente puede estar o puede alcanzar por lo menos a comer y a tener salud, en este momento estaríamos muy, muy contentos. Y después veríamos más adelante, obviamente, cuando todo esto pase, de esta proyección y ojalá vayan creciendo para dignificar al hombre a través del trabajo, para que se desarrollen las economías regionales.
pero les repito, en este momento está muy, muy complicado por toda esta crisis que plantea un escenario totalmente distinto, con muchas variables, donde el mercado se comporta muy inestable, donde las formas de venta han cambiado también, y bueno, y todo esto se entiende también, repito, por herramientas que nos brindó y nos brinda la diplomatura y que podamos entenderla y podemos tener cierta cintura para tratar de ir sorteando algunas situaciones, ¿no? Así que simplemente eso, profesor. Gracias. Mira, ahí en el chat Mario Mena nos dice, pienso en el ejemplo del profe con su amigo, entonces creo que primero tenemos que preservar la comunidad y para eso debemos pensar un proyecto de intervención directo que genere esperanza para fortalecer el arraigo. Seguramente un solo proyecto no va a cambiar la vida de las familias, pero va a generar expectativa de futuro. Esto último me parece también muy valioso el aporte de Mario, ¿no? Porque dice, seguramente un solo proyecto no va a alcanzar, ¿no? Aquellas personas que decidan, compañeras y compañeros que decidan hacer un proyecto de intervención territorial, también es una buena recomendación decir, che, el proyecto de intervención no va a solucionar toda la situación problemática en la que yo estoy abordando. Estaría bien que ese proyecto forme parte, esté enlazado, asociado con otros actores en el territorio, ¿no? Para que no sea, digamos, una gota en el desierto, sino que sea un eslabón más de una cadena. Vivi dice, de un hito se junta el mistol, ¿no? Esa es la idea. Entonces, está muy bueno estos proyectos, los que decidan por el proyecto de intervención, verlo en perspectiva de que puede sumar a otros proyectos o ir trabajándolo de manera secuenciada. Y aquellas personas que decidan hacer una sistematización de esa experiencia, también pensarla que esa experiencia puede ser un aprendizaje para que otros puedan desarrollar otras experiencias similares o mejorarla o corregirla o ampliarla, ¿no? Es decir, que siempre cualquiera de los formatos en los que elijamos el proyecto deben estar pensados en el territorio, en cómo mejorar las condiciones de vida de las personas con las que nosotros convivimos, trabajamos. Entiendo lo que vos dices, Fabián. Hoy en día mejorar es por lo menos mantener lo que tenemos. Es así en muchos casos. Pero también por una mirada que aprendí desde chico, que aprendí que en los momentos de crisis hay que agudizar el ojo para encontrar las vetas. Porque a veces, si está bien, ahora hay que pensar en mantener la ropa, como se dice, ¿no? Mantener lo que tenemos, que eso ya es mucho. Pero estar muy atentos porque puede aparecer la punta de un proyecto, de una propuesta o de algo que nadie lo está viendo porque la realidad ha cambiado muchísimo, Fabián, ¿eh? Muchísimo, ¿sí? Y en los cambios, cuando cambia así la realidad social, política, económica, territorial, cuando se modifica de esta manera, aparece como, ¿has visto que cuando viene el agua y se retira el agua, aparecen, debajo de la tierra aparecen cosas que antes no aparecían? De la misma manera pueden estar apareciendo en estos momentos oportunidades en el territorio y que nosotros tenemos que ser capaces de identificarlas entre todos, con la colaboración de las personas en las que uno confía como guía, o asistencias técnicas, discutir esto, qué oportunidades nuevas hay nuevos desafíos.
yo no sé si seremos capaces o alcanzará nuestra capacidad para identificar, capacidad en términos económicos, lo estoy diciendo, alcanzará nuestra capacidad para que seamos capaces de tomar ese desafío. Pero yo estoy seguro que, bueno, Cintia nos dice que se desconecta porque tiene turno para la vacuna, así que una alegría enorme. Enorme. Entonces, Fabián, sí, pensemos en mantener lo que tenemos y también en encontrar las oportunidades. Sí, Martita. Justo vos ahí recién has dicho una palabra, el tema de las oportunidades. A mí me parece que, o sea, con el tema del trabajo final, me parece que todavía el grupo no tiene la conciencia de lo que va a aportar. Por un lado, sus comunidades que ustedes están aquí ahora planteando, o que a través del proyecto de intervención o de una sistematización, como lo han planteado. Pero yo lo veo desde adentro de la universidad. Esta no es una carrera tradicional de la universidad. Y la verdad, encontrar, lo digo porque estoy también con otras carreras, encontrar trabajos que tengan asiento firme, un pie en el territorio, no es fácil dentro de la universidad. ¿Sí? Entonces también piensen, por un lado, el aporte que va a hacer ustedes a sus comunidades, pero yo no puedo dejar de ver el aporte, el gran aporte que van a hacerle a la universidad, ¿sí? En el sentido de que, o sea, no sé, estoy pensando, nuestra carrera, sociología, tiene para hacer 4, creo, tipos de proyectos. Y todo el mundo elige una tesis, o la mayoría, por lo menos, no sé, elige una tesis a veces que se va vinculando más por la investigación o cosas. Les cuesta, hasta los alumnos, y que aquí hay varios alumnos, digamos, también de otras carreras, les cuesta trabajar cosas concretas de los territorios. Entonces, para mí, ese es el gran aporte que le van a hacer también ustedes a la universidad, el tema de que la bajemos a terreno, digamos, ¿sí? O sea, si bien todas las clases se trata de bajar, de hacer, y la experiencia que traen ustedes, pero que luego eso la puedan plasmar en un trabajo, que luego se la pueda presentar en un proyecto, que luego, como dice aquí Quique, se pueda vincular con otro o con alguna otra acción, o se lo pueda presentar en algún lado, o llevarlo adelante. Bueno, eso no es común encontrar en la universidad. Entonces, creo que todavía no somos conscientes de la dimensión que va a tener este trabajo, no solo para los territorios, sino para la propia universidad, ¿sí? Que no quería dejar de decirlo porque me parece que aquí hay una gran potencialidad también hacia adentro de la universidad. Coincido, Marta, y no, yo agregaría sin temor a equivocarme de que no solo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ¿no? O sea, no solo sería un aporte para la Universidad Nacional de Santiago del Estero, puede ser un aporte para otros ámbitos también académicos o de intervención, pero además, yo lo veo en las carreras que también coordino y esos espacios en donde hay mucho aporte teórico, pero nadie te va y te dice, mira, yo intenté hacer esto y bueno, y me pasó esto, ¿viste? O logramos esto o conseguimos esto, ¿viste? Todos son, digamos, yo te hago el diagnóstico sobre cómo, ¿no? ¿Cuántas vidas tiene el gato? Ponele, ¿no? Te hago un estudio, pero ¿cómo es la vida del gato? No me lo explican porque nadie ha hecho esa experiencia. Entonces, y las experiencias territoriales tienen esa riqueza enorme y que, bueno, hay que dimensionarla porque muchas veces, y este es un nudo crítico que yo quería plantear también, en este tipo de trabajos hay un nudo que es crítico, que está aproximado a lo que vos planteas, Marta, que es
quien está haciendo la experiencia territorial, por lo común, no se toma el espacio, el tiempo y no requiere a veces del acompañamiento para pensarlo, razonar críticamente lo que está haciendo. Porque está tan ocupado en hacer y transformar que reflexionar le lleva mucho tiempo, energía, método, una serie de cosas que no son, digamos, sencillas de operar, entonces las va dejando de lado. Entonces, qué sé yo, Marta, nos habrá pasado más de una vez en los viajes, en las camionetas, ir conversando y haciendo un análisis de lo que estábamos reflexionando, Sí. porque estaba muy urgente de viajar de un lugar a otro, viajar la camioneta y entrar al territorio y subir y estar y trabajar con la gente y estar y construir y modificar y sembrar y resembrar. Entonces, pero ese puede ser un nudo crítico. Sí, ese puede ser un nudo crítico que yo les pido que ahí calma. Ahí calma. Calma porque para eso estamos nosotros, para ayudarlos. Ahí es donde nosotros los podemos acompañar, ahí es donde los podemos guiar, ¿sí? Sobre cómo reflexionar críticamente sobre las experiencias o sobre lo que se quiere hacer. Porque las personas que estamos así involucradas en el hacer, comprometidas, que tenemos esa maquinita, o como hubiera dicho mi mamá, lo que tenemos es ese cohete, ya saben a dónde, que nos hace mover de un lado para otro todo el día. Cuando queremos planificar algo, decimos, bueno, armemos así, y vamos. Y después cuando salgamos a la cancha vemos cómo va saliendo, ¿no? Tranquilos. Si es una experiencia que queremos sistematizar, hagamos una reflexión crítica sobre lo que hemos hecho, con quién lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho, cuánto hemos hecho. Y si es una intervención territorial que nosotros necesitamos planificar, tranquilos. ¿Con quiénes? ¿Por qué vamos a hacer esa acción? ¿A quién va a beneficiar esa acción? ¿Con quién me voy a unir para hacerlo? ¿Sí? Entonces, Profe, ahí sí. una pregunta, ¿no? Porque, bueno, vos nos dabas como primer recomendación el hecho de poder identificar situación problemática, ¿no? Y a veces cuando empezamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Y pensando en esto de que dice, bueno, uno no se detiene mucho a reflexionar, empieza a encontrar como que, bueno, todos los problemas, ¿no? Están como vinculados y ahí se plantea el dilema de qué priorizamos, ¿no? O qué podemos tener en cuenta. Ya sabemos que hay cuestiones metodológicas de por medio, pero al momento de hacer ese ejercicio de la situación problemática, ¿qué tener en cuenta para priorizar, para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y empezar desde ahí a planificar, ¿no? Y darle forma al trabajo. Creo que por ahí ese es como lo más difícil porque encima empezamos a encontrar que todos los problemas se relacionan entre sí, ¿no? Todo se relaciona con todo y bueno, ¿por dónde arrancar, no? Buenísimo, Andrea, por el vínculo. Es decir, con aquella experiencia, problemática o tema con el que yo más vinculado esté. Y ahí de nuevo, ¿viste? Hay que pararse y pensar, ¿con cuál experiencia yo estoy más vinculado? Vinculado, pero en todo sentido, ¿no? En el sentido del interés, en el sentido de la pasión, en el sentido de mi trayectoria, en el sentido de mis compromisos. Todos estos 4 aspectos que yo he nombrado construyen el vínculo con el problema. Porque si yo es un tema que lo hago, pero la verdad es que no estoy comprometido y no hay mucho vínculo. Si no tengo mucho interés, y no hay mucho vínculo. Si nunca he desarrollado tampoco una trayectoria y no, lo que puede alumbrar esa decisión es aquello con lo que más involucrado estemos. ¿Saben? Porque eso va a ser útil.
para ustedes, para su comunidad, para la organización, para la universidad, para el mundo en general, en primer lugar. Y en segundo lugar, que está en segundo, pero tampoco no es menos importante, van a ver que cuando ustedes más involucrados estén, más fácil va a resultar hacerlo. ¿Sí? Ahora, ahí detrás es una cuestión que la vamos a trabajar un poquito más después, pero ya que salió el tema, lo anticipo. Cuando encuentren ustedes ese tema, esa experiencia con la que ustedes están involucrados, ahí donde hay que parar y tomar distancia y reflexionar, ¿sí? Porque te podés terminar enamorando del tema tanto que vas a estar un año escribiendo y no, o pensándolo y no. Ahí, ahí cuando encontremos qué es lo que nosotros más vínculos tenemos, ahí hay que tomar una distancia y reflexionar y pensar. Para eso estamos nosotros, para ayudarlos a reflexionar críticamente sobre esa experiencia, sobre la mirada que tiene sobre esa experiencia, ¿sí? Anaí nos dice que en la forma de construir el conocimiento de todos y todas, todes, partiendo de distintas realidades, atravesando sentimiento y forma de pensar. Que cree que también es una gran herramienta para compartir en territorios. Y María Madera nos dice cuestionar lo que damos por aprendido. Bueno, es un tema claro que a mí me gusta el planteo, pero lo vamos a retomar un poquito después porque si no, vamos a apabullar con ese tema del aprendizaje, que a mí es el que más me interesa hoy en día, ¿no? Hoy en día. ¿Alguien algún otro aporte o continuamos con la última parte del tema? Quería sumar, pensando en esto de los problemas, cómo identificarlos. A mí me parece que, por lo menos en el recorrido que hemos hecho juntos en el espacio de la diplomatura, muchos de quienes están hoy aquí participan de organizaciones y de grupos que ya en territorio están abordando problemas que han priorizado para resolver. Entonces creo que eso también es una, no sé si llamarle ventaja, pero que, digamos, cuando Miriam nos cuenta que si desde su organización vienen trabajando el tema de la violencia contra las mujeres, digamos, y la cantidad de acciones que hacen sobre eso, digamos, ellos tienen claramente identificado cuál es la problemática y cómo abordarla. Si bien en el marco de la diplomatura está mirándola también desde otros aspectos, desde otros lugares, desde otros ángulos, y pensando qué otras cosas más sumar y cómo articular con otros compañeros que están hoy aquí presentes. A mí me parece que, por lo menos por el recorrido que estamos transitando juntos, que la identificación de ese problema no va a ser tan difícil, porque muchos ya están trabajando sobre eso en territorio. Y me parece muy interesante eso, justamente, ¿no? A lo mejor es prestar atención sobre lo que uno está haciendo. Capaz que uno no lo menciona como problema, pero creo que si cada uno se pone a mirar desde dónde, por qué ha decidido con su grupo, con su organización, trabajar sobre tal cosa, es porque efectivamente ese es el problema del territorio. Nada, una reflexión que me surgía ahora hablando de esto. Y otra cosa que me parece muy importante, que vos lo mencionaste al principio y lo quiero remarcar, la necesidad de que hacer el trabajo también nos genere placer. Que sea justamente una de las cosas que surgió en el grupo mientras conversábamos este mes, por todo lo que está pasando en el territorio, por las dificultades, por la angustia de las familias, por la angustia de las pérdidas. Es decir, bueno, todos los que estamos hoy aquí en la diplomatura estamos eligiendo estar acá. Y que pueda ser un lugar de placer, que sea el lugar en donde podamos pensar con el otro. Y yo creo que lo más importante es esto, poder, muchas veces cuando el otro me hace preguntas sobre lo que yo hago, es cuando me doy cuenta de la cantidad de cosas que aprendí, bueno, o cómo en el hacer encontré maneras de resolver.
A mí me parece que el trabajo final tiene que ser un espacio de disfrute, poder llegar no solamente para el territorio, pero sobre todo para poder disfrutarlo, que sea eso. Nada más. Coincido plenamente. Por eso uno va a poder disfrutar más en cuanto identifique cuál es aquello con lo que más vinculado está, ¿no? Porque puede resultar, María Eva, que hay una temática en la que uno ya está elegida porque la viene elaborando, pero lo que es, por lo menos en lo que yo conozco, con mis limitaciones, es que uno cuando se involucra en una experiencia territorial se abren diferentes caminos, vetas, ¿sí? Y uno no puede, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? ¿Qué sé yo? Me viene en la cabeza una experiencia, con un grupo de organizaciones trabajamos, aljibes, pasturas, pasturas, arreglo de instalaciones, corrales. Entonces, todo eso era una temática. Todo eso era una temática, ¿sí? Pero había un momento en que nosotros teníamos que escribir un proyecto y decir, bueno, ¿cuál de todas estas actividades nosotros vamos a poner eje en una experiencia? ¿Cuál de todas estas? ¿Sí? Entonces, hay un momento en que uno tiene que, si bien la temática ya la tiene abordada, ya sabe dónde está, por qué está y todo lo demás, pero está bien focalizar, situar. Yo creo que el trabajo le va a resultar más agradable, más accesible, con objetivos más evidentes, si uno empieza a recortar, a achicar la mirada, ¿sí? Y dirigirla hacia una experiencia concreta, puntual, en donde está involucrado en otros también, está enganchado con otras cosas, pero una experiencia, me parece que eso puede ayudar. Es lo que yo pienso, ¿no? No sé, Vivi, Marta, bueno, el equipo también, dígame si estoy bien orientado o no, capaz que el eje que ustedes necesitan trabajar es otro. Sí, por supuesto, Quique. Nosotros lo que necesitamos es tener claridad sobre cuál es el problema, más allá de que aquí hay mucha diferencia entre los que están cursando la diplomatura que venimos de organizaciones y los que son profesionales y los que son estudiantes. Entonces, hacer hincapié en esto que hay que repetirlo muchísimas veces. La diplomatura no es un espacio más curricular, no es un lugar más en donde voy a ir. Es especial, la hace especial, juntar las experiencias, esto que dicen ahí, aprender desde el diálogo con el otro en un ida y vuelta. Entonces, cuando vamos a presentar el trabajo final, tiene que ser un trabajo también que me dejen claro a mí, principalmente como cursante, poniéndome en el lugar de cada uno de los que están cursando, que nosotros también como facilitadores tenemos que facilitar esa visión. El cursante de la diplomatura tiene que tener claridad sobre lo que ha aprendido, sobre para qué le ha servido transitar la diplomatura, y proyectarse, si es un proyecto, hacia algo nuevo que lo va a llevar a seguir aprendiendo seguramente, o sistematizar una experiencia que a los demás los va a ayudar a aprender, porque todo es un aprendizaje. Ojalá esta mirada la tendría todo el sistema educativo, de que no todos aprendemos de la misma forma, en los mismos tiempos, y de que los proyectos que encaramos nos lleva a transformarnos primero a nosotros, a nuestra familia, a nuestra organización, al lugar de trabajo. Entonces siempre para escribir un proyecto, un trabajo final, tiene que servirle principalmente al que ha cursado la diplomatura, para transformarlo.
y desde ahí es la transformación que irradia hacia su familia, hacia su organización, hacia la universidad, sobre todo porque, como decía Marta, dentro de la universidad es muy difícil bajar a la realidad cotidiana en todos los proyectos, sistematización, investigaciones que se realizan. Así que para mí es también como facilitadora muy esclarecedor a la hora de acompañar a los que están cursando de cuál es el puntapié para empezar a pensar ese trabajo final. Con tiempo, por supuesto, que una de las cosas que también estamos haciendo aquí, ¿no? Con tiempo, no el trabajo final que me va a generar estrés y frustración, sino el aprendizaje placentero y compartido con mis compañeros. Buenas tardes, ¿puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Sí, dale. Dani. Ahí está, listo. No, con respecto a lo que estaban hablando, que también se dio en la reunión de mi grupo de esta semana, en mi caso, dos cosas. Personalmente me está costando mucho decidir, no por ahí la metodología del trabajo, sino con qué grupo de productores trabajar. Al principio, el año pasado, antes que empiece esta situación de pandemia, yo ya había empezado a pensar el tema y lo quería hacer sobre, con mi producción, digamos, y estoy todo el tiempo cambiando. Me empezó a parecer que era como bastante aburrido hacer algo sobre lo mío. Quería aplicarlo en otra gente que por ahí vea que tenga como o más necesidades o más necesidades de gestionar un proyecto, digamos. Eso por un lado. Y también lo que decían recién del eje. Yo el año pasado, cuando empecé a pensar, quería hacer en agroecología y después empecé a ver que en un proyecto lo atravesaba mucho otro tema y el eje que había pensado como principal después ya no, como que ya no era el tema principal. Y estoy, bueno, en todo ese tema, digamos, viendo de... Lo que sí tengo claro es que me gustaría hacer algo que realmente sirva, digamos, y sea aplicable a algo, y sobre todo le sirva a un grupo de productores. Por el momento es lo único que tengo claro. Sobre todo que sea... está el de sistematización, ¿no? El otro, que nunca me acuerdo el nombre, que es algo como algo aplicado El proyecto a una realidad social y productiva. Eso. Y después también lo que me había surgido en la reunión que tuvimos con el grupo esta semana era con respecto a este sentido que muchos temas atravesaban una misma realidad. Y yo creo que no sé los proyectos que están trabajando los otros compañeros, yo sé los de mi grupo más o menos. Es como que siento que hay varios temas en común, más allá de la zona geográfica, que tienen que ver con la imposibilidad que tienen los productores para gestionar proyectos. Hay como unas trabas burocráticas que creo que atraviesan a todo el país, creo. Entonces lo había charlado en el grupo y me dijeron que lo charle, que los ponga así como más en general. Era de una propuesta, esto es fuera del trabajo, ¿no? Pero también creo que tiene un poco que ver con un trabajo final de la importancia de la diplomatura, de ser la primera vez que se dicta en el país, en universidades públicas, hacer una propuesta de un listado de temas que por ahí pedirle al Estado de que faciliten algunos trámites para productores que en realidad se implementaron desde hace pocos años y en realidad terminan entorpeciendo, digamos, sobre todo en las zonas rurales que no tienen buena señal de Wi-Fi, que no tienen una impresora, que piden un permiso de transporte de material vegetal que se imprime en el día y muchas veces los productores no tienen ni siquiera para mandar un mensaje de texto. Una propuesta de la diplomatura de hacer un pedido, digamos, al Estado Nacional para un poco
facilitar esos trabajos de los productores. Eso quería comentar, nada más. Ahí yo quería, en función a lo que se viene hablando, retomando un poco lo que, cuando Quique en uno de sus consejos nos decía, bueno, el nombre se pone al último porque el nombre va a surgir y va a madurar una vez que hayamos escrito el trabajo. Creo también que en esto de los ejes o los contenidos de la diplomatura nosotros pensamos o estamos en la misma línea que vos, Quique. Yo creo que cuando nosotros hemos ido cursando todos los módulos con los docentes, de lo que nos hablaban los docentes no era algo que andaba sobrevolando, sino era algo que cuando lo escuchábamos nos permitía analizar mejor lo que estaba pasando en el territorio. Cuando nos hablaban de la economía social, es algo que vivimos, es algo que palpamos, las problemáticas que tiene, la invisibilidad. Cuando nos hablaban de la economía y a nivel global, un profesor, Joveta, por ejemplo, cuando nos hablaban de los diferentes posicionamientos de los actores en el territorio, los vivimos todo el tiempo. Entonces yo no me preocuparía tanto por cuál es el eje y el contenido, porque eso va a ir apareciendo solito a medida que uno va contando lo que quiere hacer o contando la experiencia. Y seguramente va a ser más de un contenido, va a ser más de un eje, porque la realidad es compleja, como lo hemos dicho y lo hemos vivido siempre en la diplomatura. Después, con otra cosa que también me parece interesante, en función de lo que decía Daniel, es esta cuestión de que la diplomatura sea un espacio también de poder visibilizar algunas cuestiones que son transversales al sector de la agricultura familiar, que continúan siendo problemas a resolver, problemas a visibilizar, y la verdad es que a partir de la diplomatura en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, por ejemplo, se ha abierto una mesa donde están sentadas diferentes instituciones que buscan trabajar con la agricultura familiar y poder articular proyectos y recursos. Me parece que, por ejemplo, ese es un espacio interesante y de hecho están participando compañeros de la diplomatura en esa mesa, donde se sientan las autoridades de la universidad con otros representantes. Quizás ese puede ser un posible camino, Daniel, para empezar a hacer este tipo de gestiones. Después podemos también pensar en otros actores más a nivel nacional a donde poder llevar estas inquietudes y respaldados a través de esa mesa, por ejemplo. Así que eso lo podemos seguir conversando. Y última cosita, en relación a lo que conversaban Marta y Quique, la verdad es que la diplomatura, disculpen, es mi niña, es Aiken, que la diplomatura pueda ser la diplomatura es un proyecto dentro de la universidad que concibe a la universidad como territorio a transformar. ¿Sí? Y en ese sentido todos estamos caminando y ejecutando ese proyecto. Por eso esto de que la diplomatura todavía no dimensionamos la potencialidad y el impacto que puede llegar a tener este modelo de aprendizaje colectivo y de acción. Bueno, nosotros concebimos a la universidad como un territorio a transformar. Eso, nada más por ahora. Disculpen la interrupción. No, es agradable la interrupción. Mira, hay dos cosas. Una, María Isabel nos dice que, bueno, ayuda a pensar cómo realizar el trabajo final de lo que aprendimos en la diplomatura, que resulte útil y bonito de hacer. Me gusta mucho eso, ¿no? Útil para la organización con la que trabajamos y para los estudiantes de la cátedra. Y esto lo vinculo, Daniel, con lo que vos, hay algunas preguntas o reflexiones que vos nos has compartido que no quisiera que quede sin que charlemos, que vos dices, no sé bien con qué grupo trabajar, ¿no? Primera cuestión, yo reitero,
con el que vos más involucrado estés, con el que tu vínculo y tu involucramiento sea mayor, porque ahí es donde vos lo vas a sentir más, más cómodo, más fácil. Digamos, si es una primera experiencia para vos de hacer un trabajo final, entonces no te obligues a hacer algo que después digas, pucha, pero me hubiera gustado más hacerlo con... No, tranquilo, con quien vos más cómodo estés, con quien vos más vínculo y compromiso, pero eso es una conversación que tienes que tener con vos mismo, ¿no? Es decir, una conversación sincera, digamos, ¿no? Che, mira, con este grupo es con quien yo me siento realmente vinculado. No quiere decir que el otro grupo ni que tenga mala onda, ni qué sé yo, pero con este, bueno, acá le pongo las pilas. Y después, la segunda cuestión que vos planteas, que también la tomo para que compartirlo, es esto de decir, el proyecto quiero que le sea útil a los demás, o al grupo, a la organización. Ahí hay una cuestión, ¿viste? Que está planteada en términos éticos, y hay una cuestión de responsabilidad. Yo creo que nosotros no hay manera de que sepamos qué es lo que los demás necesitan, a no ser que los escuchemos. Entonces, y que los veamos, y que los percibamos. Entonces, y que tengamos abierto nuestra inteligencia, no solo la inteligencia racional, sino toda nuestra percepción para percibir qué es lo que necesita el colectivo en el que nosotros, el conjunto, el grupo en el que nosotros estamos involucrados, ¿no? Esa, digamos, es la manera. Ahora, no te olvides que vos, como estudiante de esa carrera, tienes un objetivo, que es hacer el trabajo final. Y eso vos no puedes pretender que le interese a los demás. Eso te interesa a vos, ¿sí? Entonces, hay un equilibrio en donde cada uno va a tener que encontrar entre sus propios intereses y sus propios objetivos y los intereses y objetivos de la comunidad con la que uno trabaja. No siempre tienen que estar alineados, porque eso sí sucede, pero no sucede siempre que estén alineados uno al lado del otro o detrás del otro, ¿viste? Tampoco nunca sucede que uno vaya para el norte y el otro vaya para el sur, es decir, mi interés con el del grupo, la organización. Pero sí es una instancia de acuerdo, negociación, reconocer dónde están las diferencias, porque uno puede ser quien acompaña ese proceso y entonces su nivel de involucramiento es el de acompañar, ¿sí? El de acompañar, que no es lo... por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. Yo también estoy en estos momentos ya comencé, por suerte, a desarrollar el trabajo final en la carrera que estoy haciendo este año. Por suerte ya, porque tengo la oportunidad y tengo la voluntad y las ganas, todos los años trato de, o si no he terminado la carrera que empecé el año pasado, bueno, la termino este año, como es la que estoy haciendo ahora, que no termina en un año, como la de ustedes. También estoy en un trabajo final, ¿no? Y también yo, por supuesto, quiero que el trabajo final es de intervención en una institución, ¿no? Yo tengo que hacer mi trabajo final, que es la de intervenir en políticas digitales. Aprovecho yo para meter siempre el chivo de lo que a mí me interesa, que son las políticas digitales y la inclusión digital. Trabajarlo en una institución, ¿no? Pero yo ahí tengo que diferenciar cuáles son los objetivos que tiene la institución y cuáles son los objetivos de mi proyecto, que son dos cosas distintas a veces, pero no
tienen que estar enfrentadas unas con las otras, sino pueden convivir en una diferencia. Es decir, si ustedes realizan un proyecto de intervención, no quiere decir que el grupo con el que ustedes están trabajando estén recopados con el objetivo de ese proyecto, porque ese es el objetivo que tiene el trabajo final que ustedes están presentando y que vamos a ver cómo se desarrolla, bajo qué instancia de negociación se realiza en el territorio, que no siempre es perfecta. Y el otro aspecto es que yo puedo hacer un proyecto de... Yo con este tema medio que empiezo a cerrar, igual ya mandé un mensajito para que me aguanten otros 10 minutos, que es el siguiente. Que es, si yo hago un proyecto de sistematización, ¿sí? Que quiere decir sistematizar de manera ordenada algo que yo ya hice, una experiencia, el trabajo me va a dar resultados distintos a lo que yo he vivido cuando hice la experiencia. No sé si se entiende. A ver, si yo hiciera un proyecto de sistematización de esta carrera, yo, estudiante de esta carrera, digo, yo voy a sistematizar mi experiencia en la carrera, ¿no? Y los cago a todos, digamos. Mi proyecto va a ser sistematizar la experiencia que desarrollé en esta carrera, ¿viste? El proyecto de sistematización va a ser distinta a mi experiencia, no va a ser la misma, porque en este proyecto yo voy a descubrir cosas que ahora no las sé. Ahora que la estoy viviendo, qué sé yo, ha habido proyectos en los que yo he trabajado con compañeros y compañeras que yo en ese momento no me di cuenta que estábamos construyendo un conocimiento que luego me di cuenta cuando lo pude escribir, ordenar, sistematizar. Es decir, la experiencia no es la misma que el proyecto de sistematización. El proyecto de sistematización es algo propio, va a tener un aporte distinto a lo que yo viví en la experiencia. Esto lo vamos a retomar después, ¿no? Pero yo quiero que quede claro que el proyecto de sistematización es algo que tiene una vida hacia adentro con un conocimiento nuevo. El proyecto de intervención no necesariamente quiere decir que así tal cual se va a llevar en la realidad. ¿Sí? Porque la realidad soporta cualquier cosa, menos que vos se le impongas. Porque es al revés, la realidad es la que te impone a vos. Entonces, vos podrás hacer un proyecto excelente de intervención y de abordaje territorial. Excelente. Pero cuando lo salgas a negociar en el territorio, a acordar, negociar con los otros actores, tu proyecto se va a modificar, seguro. No va a ser exactamente igual que lo que vos has planeado, ¿sí? Entonces, a quienes decidan hacer un proyecto de intervención territorial, siempre piensen que tiene que ser flexible. No tiene que ser, qué sé yo, vamos a construir 10 aljibes, y si no se construyen los 10 aljibes, esta experiencia es una porquería, digamos, ¿no? Porque tiene que ser capaz de ser modificado hacia adentro. La realidad, vos le tienes que dejar una puerta abierta a la realidad para que te cambie el proyecto. Porque si no, no es un proyecto. Si no, es una placa, nada más, un cartel. No tiene vida. El proyecto tiene que ser saludable en el sentido de que puede autotransformarse a sí mismo, cambiar. Entonces, los objetivos de este proyecto de intervención, acuérdense, a eso se le llama estratégico, pero bueno, tiene que, no lo piensen como algo cerrado, algo así de hierro y cemento, sino algo flexible, algo mucho más plástico.
Hay algunas, dice José Antón del Carmen Ávila, dice, los trabajos finales creo que servirán para visibilizar a la agricultura familiar e interpelar a la UNCE y a los gobernantes en el diseño de políticas públicas que les sirvan realmente. Bueno, ojalá ese es otro proyecto de intervención, por ejemplo, ¿no? Gran parte de nuestros discursos, de los que trabajamos en el territorio, gran parte están llenos de proyectos de intervención. Lo que dice Daniel, esto del el pedido de que vuelva el monotributo social agropecuario, que el gobierno anterior eliminó, ahí estamos otra vez en un proyecto de intervención, fíjense, ¿no? Porque es una propuesta de modificar una realidad, de llegar a hacer propuestas a los decisores políticos para que modifiquen un aspecto de la realidad. Ese es un proyecto de intervención. Bueno, estamos llenos de proyectos de intervención, habría que, el seminario lo que puede aportar es que ayudarlos a ustedes a ver cómo se definen los objetivos de un proyecto, la red que yo necesito, con la que necesito asociarme para que ese proyecto alcance los objetivos, ¿no? La metodología, los recursos, cómo se llega y cómo voy a evaluar, ¿no? Fíjese que las dos formatos de proyectos, las experiencias para sistematizar y las intervenciones en el territorio, hay una instancia que es evaluativa, que eso lo vamos a ver después, ¿no? Hay una instancia que es evaluativa. Yo en el primero, la sistematización, también voy a evaluar yo esa experiencia. En el proyecto de intervención tengo que tener una manera de evaluar para ver cómo le está yendo al proyecto. O sea que eso también va a tener que estar. ¿Quieren agregar algo? Yo tengo algunos minutitos más, además de la gana de escucharlos, y por ahí, compañeras, que tiremos la línea sobre cómo seguimos trabajando. Ahí Fabián quiere hablar, profe. Fabián. Está silenciado. Fabián. Ahora sí. Cuando me hablaba el profesor, cuando iniciábamos la parte, hablaba de focalizar para tener más energía en la transformación de algo en particular, porque incluso dijo, el que mucha abarca poco aprieta. Me quedaba un poco preocupado en ese sentido porque creo que lo estoy viendo o estoy aprendiendo a ver al integrante del territorio en su contexto. Y ahí aparecen todo esto que escuchamos al último, que me dejó más tranquilo, en donde ese hombre hombre, mujer, familia, se relaciona y tiene contacto con muchas otras cosas. Y que en el afán de ser efectivo, los técnicos focalizaban en el pasado y no lograban toda la atención en el territorio porque solucionaba uno de los 20 problemas que tenía el productor. Hablo de que podían hacer un cultivo, pero a la vez él tenía que pensar en la salud, en la educación, en el camino, en la luz, en un montón de otras cosas que no le permitían a este integrante poner toda la atención en una sola cosa. Entonces, cuando se habla de ser flexible, se habla de entender a este integrante en el contexto, pero a su vez promover. Nosotros tenemos esa responsabilidad de promover la capacitación y la autogestión para poder decir que transformamos realmente el territorio, porque si las cosas se hacen de un modo con el técnico presente y después el técnico le pasa algo, se tiene que ir, se muere o viaja y el proyecto cae, no es un proyecto de transformación. Ha estado viviendo una situación distinta por un determinado tiempo, inducido por el trabajo de un técnico. Por el técnico se va y todo vuelve para atrás. Entonces, creo que pasa por el estudio de ese integrante en un contexto
cómo se constituye el mapa de actores que van a tener impacto en el territorio, promoviendo la autogestión y la participación para que tengan el interés permanente de todo. Y después cuando el técnico se aleja, le digo porque hice la experiencia y hace casi un año que estoy en Telares y el proyecto de Forge sigue funcionando igual. Siguen produciendo, siguen vendiendo, siguen vacunando, en donde descentralizamos y asignamos roles y responsabilidades de los diferentes integrantes del grupo, de forma tal que todos tengan atención sobre este proyecto de desarrollo y que cuando se va el técnico se pueda seguir trabajando de igual manera. Creo que, o lo pienso de ese modo, que el rol de nosotros, y si somos responsables en este sentido, tenemos que formar para que se logre la transformación cuando nosotros ya no estemos inclusivos. Por eso me había quedado preocupado en focalizar o totalizar y permitir la participación de todos, que incluso hablábamos del punto de vista con uno de los docentes de la diplomatura, que también decía, no todos pensamos igual y había que escuchar todas las otras campanas. Así que parte también de esto que le estoy hablando tiene que ver con haber entendido uno de los módulos de esta diplomatura. Bueno, ¿cómo seguimos, Andrea, Vivi? Bien. Para continuar nosotros, sí, lo que nosotros proponemos es, vamos a continuar trabajando con cada uno de los grupos de facilitadores, los avances que se vayan dando en torno a las decisiones, tomando los criterios que se han ido presentando esta tarde. Vamos a poner en juego y trabajar esta pregunta de cómo hemos aprendido o cómo estamos aprendiendo en este espacio de la diplomatura, para ver qué respuestas salen. Las vamos a ir compartiendo con vos, Quique. Y la idea es, nosotros en la última reunión que hemos tenido de los facilitadores del equipo, lo que habíamos planteado como idea es poder tener a lo largo del año al menos 2 instancias más de encuentro donde poner en común cómo se va avanzando con estos trabajos finales. De manera que entre todos podamos conocer lo que todos estamos haciendo y nos empecemos a pensar también al interior de la diplomatura como una red de articulación, porque está bueno conocer qué es lo que está haciendo el otro, pero también, además, en el sentido de poder pensarlo como un vínculo o un recurso que permita hacer más sustentables las otras propuestas. Concebir una red dentro de la diplomatura que trascienda el momento de finalización y en donde todos queden interconectados de alguna manera. Así que bueno, esa es nuestra idea. Buenísimo, genial, gracias Vivi por marcarnos ahí por favor. Los pasos. Yo creo que en esta primera etapa es reconocer cuáles son las experiencias y las problemáticas con las que uno está más involucrado, con las que más vínculo tienen, con las que más ha priorizado. Si bien comparto en que la realidad es muy amplia y diversa, pero nuestro proyecto no puede proponerse abarcar toda la realidad porque cada vez te van a ir agrandando más. Si uno se propone eso, el arco se te va a ir agrandando más, ¿viste? Te va a ir agrandando más. Entonces, o te va a ir corriendo, mejor dicho. Sino un aspecto de esa realidad. Que ese aspecto de esa realidad no sea cerrado, sino que sea abierto y flexible, que esté comunicado con el resto de la realidad. Pero un aspecto particular, eso váyanlo pensando. Nuevamente les recomiendo, no se desesperen por el tema, por el nombre del tema, ya va a aparecer solito, pero conversen con ustedes mismos con qué están más involucrados, Siempre nos va a aparecer, pero yo quiero que les sirva a la comunidad, Y está bien que así sea,
porque para eso trabajamos en el territorio, para trabajar, para mejorar nuestras comunidades. Pero es un momento en donde ustedes tienen que reflexionar y cuestionarse con qué tengo más vínculo yo, de qué me creo yo que tengo un mejor manejo, ¿no? un mejor panorama del problema, porque lo he venido estudiando, porque lo vengo laburando, porque conozco la realidad de las personas que viven ese problema, por lo que sea. Y lo último, gracias Vivi por tomar este desafío de que hagamos un ejercicio de reconocer cómo hemos aprendido en esta diplomatura. Es un ejercicio que algún colega a mí me dijo, no, pero es muy difícil para proponerlo, yo no sé si los grupos están preparados. Yo creo que es útil. ¿Ve? Nuevamente estamos dirimiendo lo mismo. Es probable que ustedes no lo tomen, que ustedes no tengan ganas de reflexionar cómo han hecho para aprender en esta diplomatura. Y bueno, y yo lo acepto perfectamente y lo seguiré analizando, a ver de dónde se lo puede tomar. Pero es algo con lo que yo estoy involucrado, ¿sí? Y es algo con lo que veo que los y las estudiantes hoy, en estos momentos, están requiriendo acompañamiento. Porque para hacer el trabajo, yo lo que he leído cuando le preguntamos en qué quisieran que nosotros lo acompañemos, para hacer el trabajo, ustedes, la información, la data, como se dice, ustedes la tienen, a la mayoría, porque ustedes son los que están ahí en el territorio. Entonces la información la tienen ustedes. Lo que necesitan es que nosotros los ayudemos a reflexionar sobre esa información que tienen, ya sea para sistematizarla o para planificarla hacia adelante. Pero la data no la tienen que salir a buscar, porque ya la tienen que hacer un trabajo hacia adentro, y ahí nosotros sí los vamos a poder acompañar. Y ese aprendizaje yo les propongo que hagan un registro de cómo han estado aprendiendo en la diplomatura y cómo están haciendo para aprender a hacer un trabajo final. Porque yo creo que nos va a ser útil a todos, nos va a ser útil ese aprendizaje, y es lo que es la apuesta. Tengo la misma certeza que cuando comencé yo a estudiar y a hacer práctica de educación virtual hace ya más de 5 años, yo sabía que por ahí venía la educación, la comunicación y la gestión política, venía por la virtualidad. Estaba absolutamente seguro. Y lamentablemente la pandemia lo ha terminado de definir de manera bruta y torpe, como es la pandemia. Ha terminado definiendo de que no se pueden gestionar ni educar si no es mediante el mundo digital. Y yo hoy tengo exactamente la misma certeza. No se puede hacer proyectos de educación, de formación, si primero no indagamos sobre cómo se aprende a aprender. Ahí está la diferencia en la educación que viene, en la educación en la que ya creo yo, dentro de poco no va a ser necesario que los docentes envíen tantos PDF. Pero bueno, ese es un desafío. Lo último chiquitito que les dejo. Nuestras comunidades, nuestras organizaciones, en un mundo digital,
no van a poder desarrollarse si nosotros no ayudamos a construir una política digital. Hoy es la mitad de la realidad, se llama digital. La mitad de la realidad. Y si nosotros, como transformadores de realidades y de territorios, no le ponemos 5 pesos, no te estoy diciendo mucho, de toda la energía que ponemos nosotros en 8 millones de cosas, 5, ponele 5, apostá ese gallo, porque la política digital es la mitad de la realidad no solo en Santiago, en el país, en América Latina, en el mundo, es la mitad de la realidad, ¿no? Entonces, yo solamente quiero compartir con ustedes eso, algo que se llama, que estamos trabajando, política soberana, digital, nacional. El día que podamos desarrollar esa política soberana digital, bueno, habremos empezado el camino para solucionar esto que se llama la conectividad, la brecha digital, una serie de injusticias, de inclusión, de exclusión digital que se da en nuestro territorio. Pero nuestras organizaciones no van a poder construir un futuro si no empezamos a trabajar con ellas la política digital de las instituciones. Vamos a prestar un poquito de atención porque no se trata solo de Internet, es algo un poquito más profundo que la Internet, la política digital. Gente, ese último ha sido un aviso nomás, ¿no? Perdone. Pero me gusta con ustedes compartir, qué sé yo, por los terrenos en lo que ando indagando y en lo que creo que puede ayudarnos a mejorar el conocimiento y la vida, ¿no? Un gustazo, gracias, María Eva, sí, gracias a ustedes, cuando quieran podemos seguir trabajándolo el tema, ir compartiendo, hay muchas cosas para hacer, para desarrollar, y el territorio en Santiago, hasta donde yo humildemente, lo poco que conozco, tiene muchas potencialidades y hay que aprender a ver las oportunidades, compañeras y compañeros, ¿no? No nos dejemos caer por el problema que estamos atravesando, lo vamos a atravesar. Lamentablemente hay dolores que nos van a ir acompañando por siempre, porque las pérdidas no se pueden reparar, pero vamos a seguir, así que esto que estamos haciendo ahora, estamos sembrando y ya van a ver que vamos a cosechar cosas lindas, vamos a cosechar cosas productivas, y nuestras organizaciones, nuestros campesinos y nuestras campesinas, tenemos que lograr que ellas sean incluidas como nos merecemos todos, vivir incluidos, mujeres, varones, diversidades, y quien sea. Yo les mando un abrazo, abrimos un espacio para el saludo si quieren, saludemos todos como cada uno quiera y nos estamos viendo.